Gracias, señora presidenta. El Partido Socialista nos presenta una proposición no de ley en la que se propone seguir impulsando y fomentando el protagonismo de todas las administraciones públicas en la aplicación de la Estrategia de Economía Circular España Circular 2030. Una estrategia que marca una serie de indicadores que se emplearán para evaluar la implantación de esta estrategia. Entre ellos encontramos un indicador de autosuficiencia en materias primas. Se habla de que su déficit como recurso natural en el territorio europeo provoca una debilidad estructural en la economía europea. Esto lo firma un gobierno que prohíbe la explotación y exploración de nuestros recursos naturales. Es un auténtico sinsentido. Un indicador de generación de residuos. Las políticas lógicas para este gobierno socialcomunista de alargamiento de la vida útil de los productos se traducen, como dijo mi compañero Pablo Calvo en el pleno de la semana pasada, en crear más impuestos que no pretenden ni prevenir ni reducir la cantidad de residuos, sino que tan solo pretenden recaudar. Un indicador de contratación pública ecológica. Se menciona, literal, que las administraciones no solo actúan como modelos a imitar, sino que junto con las grandes corporaciones se alzan como cabezas tractoras para la conversión hacia un modelo económico sostenible que trasciende a todo tipo de proveedores de la cadena de producción. Esto significa una apuesta clara de dirigismo de las administraciones públicas y de control del mercado por parte de las grandes corporaciones, dejando de lado pequeñas empresas, autónomos y a los consumidores finales. De nuevo, el Partido Socialista apoyando a las grandes empresas que suelen recompensar estas ayudas colocando a militantes socialistas en sus consejos de administración. Hablamos, por tanto, de dirigismo estatal y más tramas burocráticas, o sea, puro ADN socialista. Dirigismo estatal y tramas burocráticas que se acentúan al existir diferencias estrategias en cada comunidad autónoma. En Andalucía tenemos la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular 2030. En Castilla-La Mancha, la Ley 7/2019 de Economía Circular de Castilla-La Mancha. O en Aragón, que ya hay 3 normativas, una de ellas, por ejemplo, la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático. O sea, un ataque en toda regla a la unidad de mercado, a la unidad de criterio, exactamente. Para terminar, manifestar, como siempre, que todo lo que toca el Partido Socialista lo vicia en su concepto y en su aplicación. Así sucede con la economía circular, una buena propuesta que llevan aplicando muchas empresas desde los años 70 y que en manos socialistas se convierte en un negocio que solo beneficia a las élites, haciendo la vida mucho más complicada a los españoles y castigando aún más a las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Vox propone un Estado al servicio de la unidad de España, en el que no haya diferencias entre regiones ni entre españoles en función del lugar en el que residan o trabajen. Al contrario, es necesario fortalecer los vínculos entre españoles y garantizar la igualdad entre ellos con el fin de asegurar la prosperidad, la convivencia y el bienestar de nuestra patria y de conseguir un Estado moderno en el que no existan 18 ordenamientos jurídicos distintos. El artículo 31 de la Constitución española preceptúa que todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Esta igualdad debe ser interpretada en consonancia con lo dispuesto en el artículo 14, a cuyo tenor los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y en el artículo 139, según el cual todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Junto con el principio de igualdad entre todos los españoles, el principio de solidaridad interterritorial recogido en el artículo 138 de la Constitución exige del Estado que garantice un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, lo que supone que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Un Estado moderno necesita estar al servicio de la unidad y la igualdad. No han de caber en él regímenes fiscales diferentes para las distintas regiones que perpetúen las desigualdades entre españoles, desvirtúen la unidad nacional y conviertan a unos españoles en mejores que otros por haber nacido, trabajen o residan en una u otra región. Así, en las 100 medidas para la España viva aprobadas por Vox,
En la número 10 se recoge la supresión del concierto vasco y del convenio navarro. En Vox mantenemos desde nuestra fundación que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles. Por tanto, estamos a favor de la bajada de impuestos, que ha de conllevar una bajada de los gastos improductivos, a fin de no generar más deuda pública. Respecto a los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, también en nuestras medidas, en la número 46, abogamos por su supresión en todo el territorio nacional. Por último, y concluyo ya, señor presidente, hemos de resaltar que al entender que la igualdad entre los españoles y la unidad nacional han de ser pilares de nuestra patria, no podemos apoyar que las comunidades autónomas puedan decidir libremente sus ingresos. En consecuencia, nos abstendremos. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta, con la venia. Nos trae a debate y votación el Grupo Parlamentario Popular una proposición no de ley para instar al Gobierno a establecer incentivos económicos a profesionales a los empleados públicos del Estado para favorecer la ocupación de los puestos vacantes en las delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas de difícil cobertura. Fundamenta la proponente su PNL para revisar y actualizar las cuantías de las indemnizaciones por residencia. Asimismo, hacen alusión a la inclusión, sin determinar cuál es, a la inclusión de nuevos territorios a aquellos ya existentes como son Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias y el Valle de Arán. Y lo argumentan en su exposición de motivos con el cambio de la situación política, el desafío separatista, la inmersión lingüística, el hostigamiento del entorno independentista y la división social y problemas de convivencia. Debo manifestar que Vox en ningún caso está en contra de este tipo de incentivos para los empleados públicos. Pero, señora de Luna, no estamos a favor de su PNL y nos abstendremos. ¿Por qué? Porque se olvidan de los empleados públicos del Estado que no prestan servicios en las delegaciones del Gobierno. Porque dan por buena, asumen el desafío separatista, dan por buena la inmersión lingüística, pretenden arreglarlo a golpe de incentivos económicos para funcionarios, cuando es algo que solamente se arregla con la firmeza y determinación del Estado. Esa entendemos que es la única solución. Ustedes, como se ha dicho por alguien que me ha precedido en el turno de palabra, comenzaron con el pacto del Majestic entre el señor Aznar y Pujol. Continuaron con la política de dejar hacer del señor Rajoy, que no tuvo la valentía de aplicar un artículo 155 firme y continuado en el tiempo, y hoy dan nuevamente señales de debilidad frente al desafío separatista, manifestando que se puede arreglar con incentivos económicos la falta de cobertura de determinados puestos en determinados territorios. Pero es que, además, no podemos estar a favor de esta proposición no de ley, habida cuenta de que ustedes mismos han dicho que lo plantean como solución lo que no es la solución del problema. Y no lo ha dicho cualquiera, señoría. Me remito a una moción presentada por su grupo en el Senado, firmada por un grupo de senadores, la señora Heredia, el señor Blasco, el señor Martínez Mus, que al hilo de la cobertura de puestos de trabajo de las administraciones públicas en determinados territorios vienen a afirmar SIC. Para ir terminando, señor Miralles. Vienen sí, termino, señora presidenta. Vienen a afirmar que desde hace tiempo se vienen aplicando principalmente incentivos económicos de carrera que está demostrado que no son la solución al problema. Ellos mismos, por tanto, manifiestan que no es la solución. Sería mucho pedirles, señorías, que se pongan de acuerdo el señor Moreno, la señora Ayuso, el señor López Mira y el señor Feijóo, pero no creo que sea tan costoso que se pongan de acuerdo los grupos populares en la Cámara Alta y la Cámara Baja. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Fundamenta el proponente su PNL para garantizar los derechos lingüísticos en Radio Televisión Española, emitiendo en valenciano una serie de programas, lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución. Sin embargo, olvida el proponente que en el siguiente apartado, el 24, no es que estemos hablando de 10 artículos más allá, el siguiente apartado de la Constitución,
dice literalmente: estas libertades tienen su límite en el respeto de los derechos reconocidos en este título, el título 1 de la Constitución, en el que está en curso el artículo 14 de la Constitución, que habla de la igualdad entre españoles. Esta PNL promueve la contraposición del artículo 20, apartado 3, con su apartado 4, la contraposición del artículo 23 de la Constitución con el artículo 3 y, por supuesto, la contraposición del artículo 20, apartado 3, con el artículo 14 de la Constitución. Y digo bien, contrapone, pues hay una contraposición expresa de distintos artículos de una misma norma. Y es que, a cuentas de la normalización lingüística, del desarrollo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales, a cuentas de la inmersión lingüística y de todas esas terminologías ambiguas que suelen utilizar, nos encontramos con que una herramienta, un sistema de comunicación que emplean las naciones y que en este caso debe unir a los españoles, los separa. Señores de Compromís, nos encontramos con que plantean que las particularidades y las minorías sigan ganando terreno a las generalidades y las mayorías. Ustedes piden que se les equipare a Cataluña o Galicia en el uso de su lengua en las desconexiones territoriales. Si lo hacen en Cataluña, ¿por qué no lo hacemos aquí?, se preguntarán ustedes. El Instituto de Estadística de Cataluña, nada sospechoso de ser de ultraderecha ni fascista, establece que, en su último estudio, que el 36% de la población reconoce hablar en catalán. Si el 36% de la población reconoce hablar en catalán, hay un 64% de la población que no habla en catalán. Si hay un 64% que no lo hace, a la suma de los millones de visitantes que tiene Cataluña, que recibe visitantes españoles que reciben anualmente Cataluña y que no tienen ni tenemos la obligación, ni tenemos la necesidad, ni tenemos ganas de escuchar un informativo en catalán, como digo, si eso ocurre en Cataluña, según datos oficiales, me habría encantado hacer alusión a los datos del Instituto Valenciano de Estadística, pero me ha sido imposible encontrar esos datos. ¿Por qué? Quizá no los haya, quizá los hay, pero no interesa publicarlos. Señores de Compromís, a cuentas del cuento de la lengua tienen ustedes un interesante negocio. Provocan una sociedad endogámica en la que pretenden dificultar, termino, señora presidenta, pretenden dificultar el estatus de la mayoría a favor de una escasa minoría. Un día le llaman inmersión, otro día normalización. Habría que denominarlo camaleonismo lingüístico, que consiste en la envolvente que hacen los nacionalistas con la lengua para maniatar a una mayoría víctima que se siente fagocitada en la discriminación que ustedes intentan imponer. Muchísimas gracias. Gracias, con la venia. Estoy sorprendido mucho por los que se sorprenden, ¿eh? Vamos a ver, Podemos, autor de esta proposición. Y entonces, ¿ustedes entusiastas del bilingüismo están de acuerdo con este pacto entre el Gobierno y RC para que no estudien en castellano los niños que lo elijan ni siquiera el 25% de su tiempo escolar? Bien, ahora hablaré de esta PNL. Esta PNL está orientada al empadronamiento de ocupas y extranjeros en situación ilegal, como es manifiesto. Esto puede parecer un poco raro, pero no lo es, porque las leyes efectivamente les otorgan ciertos derechos en orden a prestaciones sanitarias, de educación. Bien, lo que es raro es esta insistencia en situaciones de ilegalidad que se legalizan subsistiendo la ilegalidad. Esto es una cosa muy complicada, porque el derecho no lo permite. Porque el derecho precisamente es lo que impide situaciones como esta que ustedes, en una creación de fantasía no jurídica, una cosa como de Disney, pues inventan. Hace poco, esta ley que han promulgado ustedes, que no hay por dónde cogerla, la Ley 15 de 2022, integral para la igualdad de trato y no discriminación, en contra de una vieja jurisprudencia del Tribunal Constitucional que decía que era improcedente regular la igualdad y la no discriminación como derecho fundamental, ex artículo 14. Bueno, pues en esta ley, el artículo 2 dice que se prohíbe la discriminación por razón de residencia no legal. Pero bueno, entonces, si significa que no se puede discriminar, significa que es igual residir legalmente que residir ilegalmente. Entonces, ustedes me explicarán esto cómo se entiende, porque, claro,
Esto lo único es una contradicción en los términos. Si ustedes pretenden hacer de la contradicción en los términos el criterio rector de una ley, ustedes no es que no sepan nada del hecho, que esto ya doy por supuesto que no tienen ni idea, absolutamente ni idea. Es que ustedes desafían la lógica formal, que es una cosa de la que Occidente se nutre desde Aristóteles. Pero claro, como ustedes son muy listos, y Aristóteles era un perfecto idiota, ustedes vienen aquí y lo desafían. Bueno, miren ustedes, esto es de chiste todo. Un chiste malo, pero chiste. Y pone como ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, el proponente, el señor de Podemos, desde 2016, 1.800 procedimientos judiciales al año tiene el Ayuntamiento de Barcelona en curso, el doble que sus predecesores. Noticia de 2 de julio de 2022. Además del goteo de denuncias y querellas ya archivadas. Esta señora, la señora Colau, doña Ada, es también como el hada, con H, el hada de la litigiosidad. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo de ayuntamiento bien gestionado. Pues pregúntenselo ustedes a los habitantes de Barcelona. Por último, en esta proposición de ley, curiosamente, late un espíritu centralista. Hay que armonizar, hay que llegar a criterios comunes. Claro, pero Podemos es un partido de ideología federalista. Tampoco saben ellos muy bien por qué, pero en fin, lo son. Sánchez García tiene que acabar. Termino. Ya. Pues sí, para estas tonterías podría haber terminado antes. Por eso.